está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. De verdad, les agradezco su tiempo, les agradezco que estén ahí, pues, interesándose por seguir escuchando la palabra de Dios, por seguir alimentando su fe, por seguir ahí, deseando que Dios llegue a sus vidas. De verdad, muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea el Señor el que nos ayude a hacer esto que estamos haciendo, para que sea Él. De hecho, es Él. Nosotros simple y sencillamente solamente somos sus instrumentos, así de sencillo, ¿sí? Alabo y bendigo a Dios porque ustedes han perseverado, porque ustedes siguen ahí, porque ustedes se interesan por Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
les damos la bienvenida a este programa, ¿sí? A este programa. Gracias. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios y vamos a estudiar un poquito del documento del libro de Aparecida, el documento de Aparecida, ¿sí? Así que están por ahí, agarren su Biblia y vamos adelante, vamos a seguir instruyéndonos. Yo les voy a hablar desde la perspectiva de Dios, la buena nueva, ¿sí? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Ustedes dirán, bueno, ya la sabemos, Fidel. Bueno, pues si ya la saben, sirve que se las vuelva a recordar y no se les olvida. Voy a empezar con la carta a los Romanos del capítulo 1, versículo 2 en adelante. Reflexionamos de ahí y es de ahí donde venimos a traerles, a sustraer, vamos a agarrar del libro del documento de Aparecida, ¿sí? El tema, pero de aquí vamos a arrancar de la carta a los Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice así: esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las santas escrituras se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor, les lleguen la paz y la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, miren, lo que hemos venido haciendo es traerles la buena nueva del Señor, ¿sí? Hemos recibido, dice ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 5, hemos recibido gracia y misión, ¿sí? Hemos recibido gracia y misión de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en todas las naciones sea recibida la fe. Si Dios no nos concede la gracia y no nos da la misión, queridos hermanos, ¿quién se va a convertir? ¿Quién va a conocer de Dios? Nadie, ¿sí? Nadie conocerá de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Nadie va a conocer de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no podemos hablar de Dios. Hemos recibido gracia y misión para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre, ¿sí? A estos pueblos pertenecen ustedes. Esta carta se refiere a los romanos, pero hoy por hoy la traemos a nuestros días. Se refiere a todos ellos que están, a todos ustedes que están en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo, ¿sí? En cualquier parte del mundo. Dice que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz, ¿sí? Ese es el deseo grande que San Pablo les hace llegar a los romanos y hoy por hoy a ustedes, a nosotros, ¿sí? Vamos a ir allá, queridos hermanos, viendo pues que hemos sido enviados, dice. Tenemos una misión para la cual hemos sido enviados. ¿Cuál va a ser la misión? ¿Sí? El tema de hoy, la alegría de los discípulos. ¿Cuál es la alegría? ¿Sí? Miren, allá en este documento, recuerdan que se los había puesto por ahí.
Vamos a irlo desglosando un poquito para ver lo que dice ya desde allá del 2007, cuando este documento se escribió, ¿sí? Ya aclaramos, ¿cierto?, de dónde viene este documento. Este documento se hizo pues de todo Latinoamérica y el Caribe. Todos los obispos se juntaron y esta es la conclusión de esa gran reunión que tuvieron, de esa gran observación que hicieron a toda Latinoamérica y el Caribe, que se necesitaba, qué era lo que se necesitaba, qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Pero también se alegran en este libro y dan gracias a Dios por las cosas que hemos ido recibiendo. Dice así, allá en el capítulo 3, en este momento, con incertidumbres en el corazón. Fíjense cómo es que esto lo escribieron, a ver, en el 2007, tiene 14 años, ¿sí? 14 años atrás. Pero miren lo que dice, ¿cómo lo dice? En este momento, con incertidumbres en el corazón, nos preguntamos como Tomás, ¿cómo vamos a saber el camino? Juan 14:5. Jesús nos responde con una propuesta provocadora. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. Nosotros, queridos hermanos, con este corazón lleno de incertidumbres, ¿sí? Con este mundo lleno de incertidumbres, con esta sociedad llena de incertidumbres, que ya no sabemos para dónde jalar. Muchos no sabemos para dónde jalar ya, ¿sí? Parece que fue ayer. Nos dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, la alegría de ser discípulos del Señor es tener claramente que Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, en español, que es a Cristo a quien le voy a creer, que es a Cristo a quien tengo que creerle, no a otra persona, a Cristo. Hoy por hoy, queridos hermanos, necesitamos conocer la doctrina de la iglesia, ¿sí? Lo que el magisterio de la iglesia ha enseñado, no por un año, no por 10, no por 50, ¿sí? Por 2000 años. Por 2000 años, ¿qué es lo que ha enseñado? Pero si no conocemos lo que la iglesia ha enseñado, queridos hermanos, nos vamos a desviar del camino. No vamos a encontrar el camino. Cristo ya no será el camino. Será el camino alguna persona. Será el camino alguna ideología. Será el camino cualquier otra cosa menos Cristo, ¿sí? Y si nos perdemos del camino, la verdad no la vamos a encontrar. Si nos equivocamos del camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos perdemos del camino, la verdad no la vamos a encontrar. La verdadera verdad, la de Cristo, ¿sí? Y como no vamos a encontrar la verdadera verdad, tampoco vamos a tener vida. Así de sencillo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Él es el verdadero camino hacia el Padre, quien tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:16. Para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. O sea, no vida por 50 años, no por 100 años, no, Señor. Vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Juan 17:3. ¿Cuál es la verdadera vida eterna?
Dice Cristo que te conozcan a ti, Dios verdadero, que te conozcan a ti, Padre, Dios verdadero. ¿Mm? Y a Jesucristo tu enviado. La fe en Jesucristo como el Hijo del Padre es la puerta de entrada a la vida. ¿Mm? Nosotros como discípulos, misioneros, la alegría de nosotros es saber que estamos en el camino, que estamos en la verdad y que estamos con vida en Cristo. ¿Sí? Y esa alegría tenemos que compartirla, queridos hermanos. Ustedes y yo tenemos que compartir esa alegría, porque no se puede tener un gozo en el alma, una alegría en el corazón y ser indiferentes, ¿sí? No comunicarla. Yo creo que nadie puede tener una alegría y quedarse calladito. No, porque cuando hay una verdadera alegría se quiere transmitir, se quiere dar a conocer, ¿sí? Ahora bien, también, queridos hermanos, dice, la fe en Jesús como el Hijo del Padre es la puerta de entrada a la vida. ¿Sí? Necesitamos creer para entrar a la vida. ¿Sí? Si no hay fe, como dice allá en la carta a los Romanos, hemos recibido la gracia, la misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe. ¿Mm? ¿Y cómo se va a recibir la fe? ¿Cómo? ¿Qué se necesita para recibir la fe? Se necesita anunciar, se necesita dar a conocer para que la gente conozca de qué estamos hablando, ¿sí? Y así Dios les pueda conceder la gracia de la fe. Pero si alguien no conoce, no va a conocer esa riqueza que Dios nos ha dado. Miren, para ser más claro, ¿cómo lo dice allá en Romanos 10? A ver, acá está. Romanos 10:17. ¿Qué es lo que se necesita para la fe? Porque dice, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. Así pues, la fe nace de una proclamación. La fe se necesita proclamar. La fe se necesita, para tener fe necesitas escuchar de alguien, de algo, ¿sí? En este caso de Cristo. Necesitas escuchar de Cristo. ¿Y cómo queremos que nazca la fe en las personas si no hablamos de Cristo? Y otra, no hay coherencia muchas veces, queridos hermanos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que decimos y cómo vivimos, ¿sí? Muchas veces no hay coherencia en eso. Por eso es que también el testimonio es importante. Pero estamos mandados, hemos recibido la misión de proclamar, no nada más de dar testimonio, ¿sí? El testimonio es la coherencia de lo que decimos. Así, si no decimos o si no hay coherencia, si no hay nada en acuerdo de lo que, en concordancia de lo que yo digo y hago, entonces no estamos actuando de acuerdo a lo que estamos predicando. Pero lo importante aquí es entender o mirar que se necesita proclamar. ¿Quién lo va a proclamar? Los discípulos de Jesús, los discípulos de Cristo, los que están llenos de la alegría de Cristo, ¿sí? Los que están llenos de la alegría de ser discípulos misioneros. ¿Mm? ¿Cuál va a ser?
el evangelio de Cristo es lo que vamos a proclamar. Así de sencillo, ¿sí? Los discípulos de Jesús confesamos nuestra fe con las palabras de Pedro. Tus palabras dan vida eterna, allá en Juan 6:68. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, allá en San Mateo 16:16. Los discípulos de Jesús confesamos nuestra fe con las palabras. Tus palabras dan vida eterna. ¿Cómo lo confesamos? ¿Cómo lo confesamos? Lo creemos. Y como lo creemos, lo llevamos a la práctica. ¿Sí? Tus palabras dan vida eterna. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las palabras que dan vida eterna? ¿Cuáles? Las que allá en San Juan 6, versículo 54 en adelante, ¿sí? Habla Cristo del cuerpo y de su sangre, que el que come y beba vive de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Lo que Él está diciendo, lo confirmamos y lo ponemos en acción. Llevamos en acción nuestra creencia, lo que creemos. ¿Sí? Tus palabras dan vida eterna. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, dice Pedro. Jesús es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, así lo dice allá en San Juan 1:14, ¿sí? San Juan 1:14. Verdadero Dios y verdadero hombre, prueba del amor de Dios a los hombres. Su vida es una entrega radical. Escuchemos bien esto, queridos hermanos. Su vida es una entrega radical de sí mismo a favor de todas las personas. ¿Sí? La vida de Cristo fue una vida radical de sí mismo a favor de todas las personas. ¿Cuál debe de ser la actitud de un discípulo misionero, de un discípulo alegre misionero, de un discípulo de Cristo? Igual que Cristo, imitar a Cristo. ¿Cómo? Radical. ¿Sí? Radical. Hay mucha gente que agarra por otro lado la palabra radical y la distorsiona. No, es que ese es radical. Es radical, ese es fanático. ¿Sí? Yo no entiendo. Cristo es radical, fue radical. Él dijo, esto es así, punto. Y lo llevó a cumplimiento. Miren, ¿a dónde terminó? ¿Sí? ¿A dónde terminó por ser radical? ¿Y cuál era su radicalidad de él? Cumplir la voluntad del Padre. Eso era lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Cumplir la voluntad del Padre. Lo llevó a la cruz. Él vino a salvar al mundo. Esa fue la misión de Cristo. Esa fue la misión de Cristo. Y dijo, lo voy a hacer. Recuerdan que allá Pedrito le dice, no, Señor, ¿dónde vas a creer? No, ¿cómo vas a creer que vamos a ir a Jerusalén? Te van a matar. No vayas jamás, ni Dios lo permita. Dios no lo permita que te suceda eso. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios. ¿Pedro era Satanás? No, pero estaba actuando de esa manera. Al actuar de esa manera, estaba tratando de disuadir a Cristo de la misión que tenía que cumplir. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la alegría de nosotros? Saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos proclamando a Cristo con alegría, con valentía, a semejanza de Él. ¿Sí? Con una vida radical en sí mismo, a favor de todas las personas. Así lo hizo Cristo.
Su vida es una entrega radical de sí mismo a favor de todas las personas. Es como los obispos miran que tiene que ser un discípulo, ¿sí? Y debe de ser un discípulo alegre, contento, ¿eh? No todo estresado, corajudo, trompudo, y póngale todo lo negativo. No, debe de ser una persona parada, firme en Cristo, ¿eh? Que se le note que es un cristiano. Así debemos de ser los que somos discípulos de Cristo. ¿Y quiénes son? Nomás ustedes. No, Señor. Todos los bautizados estamos llamados a eso. ¿Sí? Somos discípulos de Cristo. Es nuestra misión. Cuando nos hacemos el sacramento de la confirmación, ¿qué sucede? Ora el obispo sobre nosotros y volvemos y recibimos una unción más del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué es? El Espíritu para que nos da ese valor que necesitamos para proclamar a Cristo. ¿Sí? Ahora bien, dice, consumada definitivamente en su muerte y resurrección. Por ser el Cordero de Dios, Él es el Salvador. Su pasión, muerte y resurrección posibilita, escuchen bien, posibilita la superación del pecado y la vida nueva para toda la humanidad. Queridos hermanos, nosotros tenemos un regalazo, solamente que sinceramente, hermanos, no nos hemos dado cuenta o no lo conocemos porque no nos lo han anunciado o nos lo han anunciado muy suavecito, con unas palabras muy teológicas que no las entendemos. ¿Sí? Que no las entendemos. Miren, dice, su pasión, muerte y resurrección posibilita, ¿sí?, la superación del pecado. Con la muerte de Cristo nos da la certeza, ya tenemos la posibilidad, ¿sí?, de superar el pecado. Ya no estamos esclavizados al pecado como estaban antes allá en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué estaban esclavizados al pecado? ¿Saben por qué? Porque no podían cumplir la ley. No podían. Si un mandamiento no cumplían, era como que no cumplieran los 10. ¿Sí? No los podían cumplir. Y porque no los podían cumplir, estaban año tras año ofreciendo sacrificios por los mismos pecados. Con la muerte de Cristo y la resurrección, con la muerte, Cristo entró, ¿verdad? Él se lleva el pecado de nosotros, ¿sí? El pecado, a ver, ¿cómo lo decimos? Yo he buscado la forma de buscar una palabra en español. Esa fuerza que nos llevaba al pecado, que no nos dejaba libres, Cristo se la llevó al sepulcro, ¿sí? Pero con la resurrección la venció. La venció y ya no estamos esclavizados al pecado. Ya no. Ahora, podemos salir del pecado, ¿sí? ¿Que caemos? Sí caemos. Caemos, nos resbalamos y caemos al pecado. Pero ya tenemos en quién confiar, que es Cristo el que nos ha liberado y ha dejado a sus ministros para que nos perdonen nuestros pecados. Que he pecado de adulterio, la regué, me duele en el corazón haberlo hecho, ofendí a Dios, ¿sí? Ofendí a Dios. ¿Y qué sucede? Voy y me confieso con el propósito de no volver a caer. Ya me he liberado, ya no tengo que ofrecer otro sacrificio, ni tengo que volver a confesar ese pecado. Ya no. ¿Por qué? Porque ya Cristo me ha liberado de ese pecado a través del sacerdote. Primero por la muerte y resurrección de él. Y después con el sacerdocio. El sacerdote es el que me absuelve,
¿sí? Del pecado, en nombre de Dios, no de su propio nombre, ¿sí? Entonces, por eso dice, su pasión, muerte y resurrección nos posibilita, dice, posibilita, o sea, nos da la posibilidad de superar el pecado y la vida nueva para toda la humanidad. El triste detalle es de que la humanidad entera no la conoce, no conoce esto. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué será? ¿Será que no ha habido discípulos alegres proclamando esta buena nueva? Así en español, en nuestro lenguaje, con palabras sencillas que podamos todos entender. ¿Por qué será? ¿O será tal vez porque no queremos? Porque también eso es. Lo que yo estoy haciendo, queridos hermanos, simple y sencillamente es anunciando. Anunciando. Eso es lo que yo estoy haciendo. Anunciándoles. Ustedes son los que deciden, ¿lo acepto o no lo acepto? Dios no se impone, Dios se anuncia. Se anuncia. A mí, de los libros del Antiguo Testamento, a mí me fascina mucho el de Jonás. El de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás fue a predicar a Nínive y lo escucharon. Hasta al rey llegó la voz. Hasta al rey le llegó el mensaje. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Proclamó que nadie durante 40 días comieran ni bebieran nada. ¿Sí? Nada. Que se quitaran la comodidad de vestuario y de donde dormía. Hasta el rey se tiró en el suelo. Y escucharon la palabra de Dios. Se convirtieron. ¿Sí? Jonás no llegó obligando a alguien, no. Él les dijo, miren, si ustedes no cambian dentro de 40 días, esto va a ser destruido. Si no cambian. Si no cambian la actitud. Y el rey dice, caray, espérate tantito, vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso. Se convirtieron y Dios los perdonó. Dios no dejó caer el castigo que tenía preparado para ese lugar. No. Y ahora nosotros, nos hablan de un lado, nos hablan de otro lado, nos habla un sacerdote, nos habla un misionero, nos habla una religiosa, nos habla el papa, nos habla un obispo. No queremos entender. No queremos. Estamos más tercos que la gente de Nínive. Y peor aún, los meros dirigentes de nuestros países. A ellos no les importa quedar bien con Dios o no les importa quedar mal con Él. Es ok, no hay problema. ¿Sí? Cuando en esa lectura es el rey quien toma la decisión y dice, alto, aquí se va a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Qué es lo que sucede con la humanidad? ¿O será que es tanta la distracción que tenemos, queridos hermanos, que no nos damos cuenta? Hay tanto ruido en medio del mundo, en medio de donde estamos, que no escuchamos el llamado de Dios. No lo escuchamos. Y al ratito, cuando nos sucede alguna, entre comillas, desgracia, entre comillas, desgracia, porque muchas cosas Dios las permite para que vuelvamos a verlo, para que nos, a ver, espérate tantito, ay Señor, te he abandonado, ¿qué está pasando? Entonces, nosotros pues ya tenemos esa gracia que antes de Cristo, la gente que vivió antes de Cristo no la tuvieron. Vivieron por miles y miles de años sin la posibilidad de que sus pecados se les perdonaran. ¿Sí? Y nosotros que ahora tenemos, ahora no queremos. Muy conchas, muy a gusto, muy contentos. No, hombre, están locos esos.
son unos fanáticos esos que están predicando. No, hermanos, no es así. Bien, fíjense, aquí dice que Él es el Salvador. Dice, su pasión, muerte y resurrección posibilita la superación del pecado y la vida nueva para toda la humanidad. ¿Sí? En Él, el Padre se hace presente, porque quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Así lo dice allá en San Juan 14:7. Los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y más grande evangelizador enviado por Dios. Enviado por Dios. Eso está ahí en San Lucas 4:44. Y al mismo tiempo el evangelio de Dios. Cristo es el evangelizador enviado de Dios y al mismo tiempo es el mismo evangelio de Dios. Es la misma buena noticia, es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la buena noticia? Bueno, pues que antes no se podían perdonar los pecados, pero hoy ya. Ha muerto para que el mundo tenga vida por Él. Escuchen bien, por Él. Por Él. Queridos hermanos, hoy por hoy, la nueva era está por todos lados, que la podemos tener en casa y nosotros ni en cuenta, no sabemos ni qué es. Ellos dicen que no hay Dios, que todo es igual, todas las cosas seculares, ¿sí? Que esto con esto es lo mismo. No, Señor. Ojo, necesitamos despertar y poner atención a las cosas que estamos comprando, que nos están vendiendo. Los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y más grande evangelizador enviado por Dios y al mismo tiempo el evangelio de Dios. Creemos y anunciamos la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos escuchar a Jesús, porque Él es el único maestro. Jesús es el único maestro, el maestro de maestros. ¿Y saben por qué? Miren, ¿dónde andamos? Acá atrás. Porque allá en Juan 6, versículo 45, vamos a ver por qué Él es el maestro. ¿Sí? De maestros. Miren, dice, allá en el 43, les agarro el contexto para que no digan, y nos está cortando las citas bíblicas. No, Señor. Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Aquí viene. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Por eso Jesús es el maestro. ¿Sí? Es el maestro. Como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos escuchar a Jesús porque Él es el único maestro. Y es así como viene a mí, dice, toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. ¿Y quién es el que nos enseña? Cristo. Él es el que nos enseña. Miren, yo les estoy enseñando, antes se dijo, recuerden lo que dicen. Antes se dijo, odiarás a tu hermano, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo te digo que si te enojas con uno de tus hermanos, mereces el castigo. Enojarse solamente ya eres merecedor de castigo, ir ante un juez a ser juzgado. Y por allá había unos conocedores de la Biblia, del Antiguo Testamento, y le dicen, a ver, ¿y por qué antes podíamos dejar a la mujer así y cambiarla por otra nueva? Dice el Señor, porque por la dureza de sus corazones, dice.
Pero desde un principio no fue así. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Desde un principio no fue así y ya los remitió a Génesis. ¿Sí? El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios los bendijo para que se multiplicara el mundo, la gente en el mundo, en la tierra. ¿Quién estaba enseñando? Cristo. Cristo estaba enseñando. Antes no había perdón de los pecados, ahora sí los hay. Definitivo. ¿Dónde? Juan 20, 21, 23. ¿Sí? Juan 21, 23. San Pablo se presenta también a nosotros, queridos hermanos, como embajador de Cristo. ¿Sí? Los sacerdotes, embajadores de Dios en la tierra. Allá en 2 Corintios 5, 19. Se presenta como embajadores. ¿Quién los ordena? Cristo los ordena. Entonces, Él es el maestro de maestros, dice. Como discípulos suyos, sabemos que sus palabras son espíritu y vida. Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el evangelio de Jesucristo. Escuchen bien, con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el evangelio de Jesucristo. Tiene que haber alegría en nosotros, pero una fe, de fe. Esa alegría viene de la certeza, ¿sí? ¿De cuál certeza? ¿Qué es la fe? Allá Hebreos 11. Vayan a Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que dice que es la fe? Creemos en Cristo, creemos en algo, tenemos la esperanza puesta en Cristo. Dice, la buena nueva, la dignidad humana. Se lo repito. Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el evangelio de Jesucristo. Y en él, la buena nueva, la dignidad humana, la vida, la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación. ¿Sí? De todo eso es la buena noticia. Primero, la dignidad humana. Hoy por hoy, queridos hermanos, ¿cómo está la dignidad humana? ¿Cómo está la dignidad? Por los suelos. Por los suelos. Ya ahora, ya al parecer, ya el ser humano ya es una tragedia, ya es una desgracia. Preferimos traer al mundo a animalitos, ¿sí?, que no son a imagen de Dios, que a un ser que es en imagen de Dios. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ustedes son inteligentes. Yo sé que ustedes son inteligentes y saben a lo que me estoy refiriendo. Ya ven, ya les dije la vez pasada, no puedo agarrar esas palabras porque Facebook, YouTube me bloquean, ¿sí? Pero se lucha tanto por traer a la vida, cuidar mucho de un animal, que del mismo ser humano. Del mismo ser humano. La dignidad ya está por los suelos. Ahora bien, dice, sobre la dignidad humana, también ellos, los obispos, ¿verdad? Y los misioneros de Cristo, los misioneros alegres para anunciar el evangelio, ¿sí? Bendicen a Cristo, bendicen a Dios. Dice, bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y semejanza. Sí, bendecimos. Ahora, este libro, acuérdense, fue escrito en el 2007. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y semejanza. Hoy por hoy, nosotros, ustedes y yo tenemos una tarea grande como evangelizadores. Dar a conocer
anunciar y denunciar que ya no hay dignidad humana. Se está perdiendo, se está perdiendo. La dignidad humana incluye libre expresión, dignidad humana incluye vivir dignamente, ¿sí? La dignidad incluye ser libre. Ya no hay libertad, ni de expresión, ya ni física. ¿Mm? ¿Cuánta delincuencia no hay en nuestros países? ¿Cuál es la libertad y la dignidad del humano? ¿Eh? Lo están haciendo homicida a fuerza, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se los llevan a jovencitos y no tan jovencitos y los obligan a... ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Sí? Pero usted y yo tenemos ese deber, tenemos ese trabajo de anunciar y denunciar las cosas de Dios que vuelvan, que necesitamos estar nosotros pues firmes en lo que Dios nos está dando a conocer. Nos ha creado libres, dice, y nos ha hecho sujetos de derechos y deberes en medio de la creación. Le agradecemos por asociarnos al perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y capacidad para amar, por la dignidad que recibimos también como tarea. Debemos proteger, cultivar y promover. Por esa dignidad que nos ha dado, debemos de proteger, cultivar y promover. Así que tenemos trabajo. Lo bendecimos por el don de la fe, porque nos permite vivir en alianza con Él. Fíjense aquí, esto es hermosísimo. Bendecimos a Dios por el don de la fe que nos permite vivir en alianza con Él hasta compartir la vida eterna. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo podríamos vivir en esa alianza con Cristo? En esa alianza con Dios. ¿Cómo? Hermanos, el culmen de nuestra fe es la Eucaristía. Si alguien de los que nos están mirando no está comulgando, ¿qué espera, hermano? Vaya, si le falta algún sacramento, adquiéralo. Vaya a su parroquia, vaya a la iglesia, hable con el padre o con el encargado y busque la forma de adquirir sus sacramentos. ¿Para qué? Mire, aquí lo dice. Lo bendecimos por el don de la fe. Si usted tiene fe, la tiene que poner en obras. Tiene que poner en acción la fe. ¿Y cuál va a ser la acción? El empezar a prepararse para comulgar. Pues que yo tengo todos mis sacramentos. Yo puedo comulgar. Pero ya tiene tanto tiempo que no he comulgado. ¿Por qué? Porque no me he confesado. Nomás porque no se ha confesado. ¿Y dónde está la fe? Entonces ya perdió la fe de lo que Cristo les dijo a sus apóstoles allá en Juan 21, 23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Ya perdió la fe de lo que dice el Señor. Vengan a mí todos los cansados y agobiados por la carga, yo les aliviaré. Vengan a mí, yo los voy a ayudar. ¿Ya perdió la fe? ¿Qué está sucediendo? Por el don de la fe que nos permite vivir en alianza, ¿sí? Con Él hasta compartir la vida eterna. Lo bendecimos por hacernos hijas e hijos suyos en Cristo, por habernos redimido con el precio de su sangre y por la relación permanente que establece con nosotros, que es fuente de nuestra dignidad absoluta, innegociable e inviolable. ¿Ven? Es fuente de nuestra dignidad absoluta, innegociable e inviolable. E inviolable. Nuestra dignidad como hijos de Dios.
Y a ver, vamos, hay que echar un vistazo porque para eso estamos haciendo esto. ¿Estamos viviendo así en la sociedad? ¿En la sociedad? ¿Se está viviendo así? ¿Eso es lo que se ha enseñado? ¿Es lo que nos enseña, por ejemplo, es lo que promueve el gobierno? ¿Nuestros dirigentes? ¿Qué es lo que están promoviendo? Por eso acá cuando empezamos dice, en este momento con incertidumbre en el corazón, nos preguntamos como Tomás, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a saber ahorita con un corazón lleno de incertidumbre? No sabemos para dónde jalar. Porque tanto en el gobierno como en la iglesia, algunos pastores con autoridad, pues no está de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, no están actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que por eso nosotros tenemos un corazón lleno de incertidumbre, no sabemos, es incierto para dónde le damos. Nunca habíamos visto esto en la iglesia. Nunca habíamos visto esto en el gobierno. Bueno, el gobierno siempre lo ha hecho, solamente que nos ha ido disfrazando las cosas. Nos ha ido disfrazando las cosas. Nos cambian las palabras para quitarnos la noción de la gravedad del pecado. Para que no, ¿cómo se las digo? Para que no haya niños nuevos, para que no lleguen, interrupción. ¿Ven cómo nos lo cambiaron? La conciencia ya nos la taparon. Es una interrupción. Sí. Y como lo dijo un inteligente de los que están en el gobierno, un grande de la sociedad, dice, pues sí. No, está bien. Oye, sí es cierto, tiene razón. Eso se llama asesinato en español. Entonces, ¿dónde está la dignidad humana? Eso es innegociable. La dignidad no se negocia. Inviolable. Sea lo que sea. Los doctores hoy, por experiencia se los digo. Por experiencia. Hoy por hoy, va si está embarazada esperando un bebé la señora, le hacen un ultrasonido y le dicen, ¿sabe qué? Su hijo no está bien. Usted dice si quiere abortar de una vez ahorita. Quiere que no nazca de una vez ahorita. Así, rapidito. Ándale, conviértase en asesina. Y no nomás la mamá. Se convierte en asesino la mamá, el papá, los que saben, el doctor, las enfermeras. 7, 10 bandidos contra un pobre inocente. Así de sencillo. Aquí dice que la conclusión de los obispos de Latinoamérica y el Caribe han dicho que la dignidad absoluta, dice, que es la fuente de nuestra dignidad absoluta, innegociable e inviolable. Si el pecado ha deteriorado la imagen de Dios en el hombre y ha herido su condición, la buena nueva, que es Cristo, lo ha redimido y restablecido en la gracia. ¿Sí? Entonces por ahí se sigue bendiciendo a Dios, la buena nueva de la vida, ¿sí? Bendecimos al Padre por el don de su Hijo Jesucristo, rostro humano de Dios. Yo los invito a que estudien este libro, está hermoso, el capítulo 3. Es Documento de Aparecida, así se llama. Documento de Aparecida. Los que me estén viendo por aquí de San Gregory, ahí lo tienen en la oficina, ustedes pueden adquirirlo. Documento de Aparecida. Capítulo 3. No puedo leerles todo, ni irlo desglosando, pues, reflexionando, porque realmente una hora no alcanza. ¿Sí? Una hora sería para una hoja, si acaso. ¿Sí? Y luego bendecimos al Padre porque todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aún entre dificultades e incertidumbres, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana
desde su inicio hasta su término natural, ¿sí? Y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo, ¿sí? Entonces, todo, hay mucho, muy hermoso, todo ahí para adelante. Me voy a ir al final del capítulo, porque les quiero leer algo impresionante, algo bonito, hermoso, la conclusión de este capítulo, ¿sí? Dice, el continente de la esperanza y del amor. Agradecemos a Dios como discípulos y misioneros porque la mayoría de los latinoamericanos y caribeños están bautizados. La providencia de Dios nos ha confiado el precioso patrimonio de la pertenencia a la iglesia por el don del bautismo, que nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, peregrino en tierras americanas desde hace más de 500 años. Alienta nuestra esperanza, la multitud de nuestros niños, las ideas de nuestros jóvenes, el heroísmo de muchas de nuestras familias que, a pesar de las crecientes dificultades, siguen siendo fieles al amor. Agradecemos a Dios la religiosidad de nuestros pueblos que resplandece en la devoción al Cristo sufriente y a su Madre bendita, la veneración a los santos con sus fiestas patronales, en el amor al Papa y a los demás pastores, en el amor a la Iglesia Universal como gran familia de Dios, que nunca puede ni debe dejar solos. Escuchen bien, esto lo voy a enfatizar. Y vamos a sacar una reflexioncita chiquita de esto. Esta es la conclusión de los obispos de Latinoamérica y el Caribe. Y vamos a ver si lo cumplieron. Ahí va. En el amor al Papa y a los demás pastores. En el amor a la Iglesia Universal como gran familia de Dios, que nunca puede ni debe dejar solos, o en la miseria a sus propios hijos. Y aquí me detengo tantito, ¿sí? Pues desafortunadamente, desgraciadamente, no se acordaron de estas letras que ellos mismos pusieron como pastores preocupados por la iglesia de Jesucristo, por la iglesia que Dios les ha encargado en sus manos, por ese rebaño de ovejas que tienen y que van a dar cuentas, ¿sí? Hoy, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, es facilito hablar, es facilito escribir, pero cuando se presentan las dificultades, ahí se ve si de verdad vamos a cumplir lo que hemos escrito, ¿sí? ¿Y qué hemos escrito? Aquí dice que nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus propios hijos. Y hoy, con esta situación de contagio, ¿no dejaron en la miseria a sus propios hijos, cerrándoles la iglesia? Sin misas, sin confesiones, sin sacramentos, sin unción de los enfermos. ¿No los dejaron? En lugar de ser como verdaderos pastores y salir al frente y decir, no, Señor, yo recordamos entre todos, así como se juntan para ver esto, para ver las necesidades de América y sacan algo en conclusión. Hay que acordarnos lo que dijimos. Así que órale, vamos a darle. Cristo no se echó para atrás cuando sabía que si iba a ir a Jerusalén para que lo mataran. No, él fue radical en eso y lo acabamos de leer aquí. Radical. Y hoy por hoy necesita Cristo, la iglesia. Dios necesita discípulos, misioneros alegres que van proclamando el evangelio de Cristo. ¿Y sabes cuál es proclamar el evangelio de Cristo? Ahí te lo presento. Ahí está. Morir
por obediencia. ¿Es necesario morir? Vamos a morir. Por mi fe, vamos a morir. No voy a ser eterno. No vamos a ser eternos. De algo nos vamos a morir un día. ¿De qué? No sabemos. Pero mientras no, pues tenemos que cumplir la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre. Si de verdad somos discípulos del Señor. Y cuando yo leí esto aquí, yo dije, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estuvieron? Incluso todavía hay parroquias por allá en mi país, en México. No sé de otros países. Por ahí en noticias se va uno dando cuenta que todavía están cerradas. En mi país todavía hay lugares donde no se para el sacerdote todavía. ¿Por qué? Le tienen miedo. ¿Y dónde está lo que escribieron aquí los obispos? ¿Dónde está? Hablar es fácil, pero ya cuando está en la situación, ya no se puede actuar, ¿verdad? Miren, para terminar, dice, reconocemos el don de la vitalidad de la iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, su opción por los pobres, sus parroquias, sus comunidades, sus asociaciones, sus movimientos eclesiales, nuevas comunidades y múltiples servicios sociales y educativos. Alabamos al Señor porque ha hecho de este continente un espacio de comunión y comunicación de pueblos y culturas indígenas. También agradecemos al protagonismo que van adquiriendo sectores que fueron desplazados, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos y habitantes de áreas marginadas de las grandes ciudades. Toda la vida de nuestros pueblos fundada en Cristo y redimida por Él puede mirar el futuro con esperanza y alegría acogido en el llamado del Papa Benedicto XVI. Escuchen bien, escuchen lo que dijo el Papa Benedicto. Esto fue cuando estaba el Papa Benedicto. Escuchen lo que dijo el Papa Benedicto. Solo de la Eucaristía, escúchenlo hermanos, solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará Latinoamérica y el Caribe, para que además de ser el continente de la esperanza, sea también el continente del amor. ¿Pero de dónde va a brotar? ¿De dónde? De la Eucaristía. De la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, queridos hermanos, es muy difícil como cristianos que podamos llegar a conformar un continente, ¿sí? Un país, un hogar, sencillamente un hogar lleno de amor. Es muy difícil. Y miren, quiero tocar un par de minutos este tema porque voy a poner en paréntesis esto, porque es muy importante. Ya estamos nosotros a la mitad, más de la mitad del mes de octubre. Estamos ya 18 de octubre, ¿sí? No he hablado nada de esto, pero lo tengo que hacer. Muchos ya lo saben, pero lo hago para que no se les olvide el que lo oiga, ¿sí? Y desafortunadamente muchos, a pesar de que lo sabemos, todavía lo seguimos haciendo, ¿sí? Nos metemos tanto en las culturas, ¿sí? Es facilito adquirir, meterse en la cultura de otro país que en el mismo lenguaje. Ejemplo, se nos pega más la cultura, lo que vemos, lo queremos hacer, que el idioma aprenderlo. ¿Sí? Que el idioma aprenderlo. ¿A qué me refiero? Se está llegando el 31 de octubre. En español, la fiesta de Satanás. La fiesta de Satanás. También se celebra el día 31 de octubre. Se celebra la fiesta de Martín Lutero. ¿Por qué la celebran? Bueno, la iglesia no la celebra,
porque él es el papá de todos los protestantes. ¿Mm? Él es el papá. Porque un 31 de octubre fue cuando Martín Lutero se separó de la iglesia. Supuestamente clavó sus 95 tesis ahí, en 90 tesis en la puerta, según del Vaticano. ¿Sí? Es triste, ¿no? Ese día se celebra, como saben, Dios tiene sus sacerdotes, quienes le sirven a Él, y tiene su pueblo. Pero también Satanás tiene sus sacerdotes que le sirven a Él y tienen también su pueblo. ¿Sí? Así en español, ¿para qué vamos a andar con medias tintas? Entonces, viene pues ya esa fiesta de la cual, por cultura de aquí, nos queremos meter a celebrarla con disfraces, con monstruosidades, con tonterías que no tienen nada que ver con el cristianismo, con el catolicismo, queridos hermanos. ¿Sí? No podemos estar bailando con la fea y con la bonita. No, Señor, nos decidimos. ¿Bailamos con la fea o con la bonita? Pero no podemos estar para allá y para acá. O sea, en el lenguaje bíblico, no podemos ser tibios. Bien somos fríos o bien somos calientes, porque si no, Dios nos va a vomitar. Así lo dice allá en Apocalipsis 3:15. ¿Sí? Miren, nada más les pongo aquí esto, lo que les estoy diciendo con la palabra de Dios para que no se les olvide a ustedes y a mí tampoco. Primera de Corintios 10:20. ¿Por qué no debemos de hacerlo? No podemos nosotros estar comulgando y estar celebrando fiesta de Satanás. No podemos hacerlo. Eso no es de un cristiano, no es de un católico. No es. No podemos estar comulgando el cuerpo de Cristo y al rato en la tarde me voy a celebrar la fiesta de Satanás. Y como lo he dicho en otras ocasiones, sencillo esto de participar en la fiesta. Sencillo. Ok, no voy a disfrazar a mis hijos, pero voy a darles dulces a los que vengan, porque me da pena que no le dé nada. ¿Te da pena? ¿Por qué no mejor diga, a ver, vengan para acá, les voy a enseñar que dice en la palabra de Dios que esto no se debe de hacer? Allá, anoten la cita bíblica. Allá en Primera de Corintios 10:20. Primera de Corintios 10:20. Quien esté por ahí y quiera anotarlo ahí en el video, puede hacerlo. Dice así: pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos estar celebrando la fiesta de Satanás y celebrando a Dios. No podemos. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Seremos acaso más fuertes que Satanás? Perdón, que Dios. No. ¿Por qué vamos a provocar los celos de Dios, queridos hermanos? Y tristemente, en muchas parroquias o en escuelas, yo entiendo que en escuelas públicas se dé eso, está bien, lo acepto, se da, porque de repente pues es público, es del gobierno, pero que en las escuelas católicas se dé eso sí son sinvergüenzadas. Eso sí son sinvergüenzadas. Y yo voy a salir ese día con mi cámara y voy a buscar las escuelas cristianas y las voy a transmitir en vivo. ¿Sí? Las voy a transmitir en vivo y les voy a decir, miren las escuelas católicas, las escuelas que creen en Dios, las escuelas según católicas. Creo que si son católicas deben de haber coherencia, ¿no? Yo no puedo ser un católico, un verdadero católico, y
quedarme tirado de briago. ¿Verdad que no? De borracho. ¿Verdad que no? No puedo ser un verdadero católico y tener otra mujer. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos católicos o no somos católicos? Así de sencillo. Entonces yo ese día me voy a dar la tarea por aquí en los alrededores. No voy a ir tan lejos, les aseguro, no voy a llegar tan lejos. Voy a salir con mi cámara y lo voy a pasar en vivo. Miren, para que vean el crecimiento catequético, el conocimiento de la fe, la fortaleza de nuestra fe hasta donde ha llegado, que hoy por hoy todavía aquí en las iglesias, en las escuelas católicas, se celebra a Satanás. Y peor aún, que de repente te obliguen a los niños a que se disfracen ¿sí? De algo, de algún monstruo. ¿Por qué no mejor decirles, a ver, jovencitos, vengan para acá, los vamos a poner un vestuario de un santo para contrarrestar algo ese día? ¿Sí? En lugar de vestirme de un monstruo, de un caballo con un cuerno, de X tontería, ¿por qué no mejor una niña de Santa Teresita de Jesús, de algún santo, de la Virgen, X? Un niño de algún santo, de Jesús. ¿Por qué no hacerlo? Esto debería de ser un tema específico para eso, pero ya lo hice hace un año. Ya está ahí en YouTube, ahí está. Entonces no quiero volver a estar repitiendo. Solamente les envío esto para que se recuerden. ¿Sale? Queridos hermanos, gracias. Por aquí tengo a Morales Barrientos. Gracias, hermana, por estar ahí con nosotros. A ver, ¿dónde más? ¿Quién más? Está Jimena, bendiciones. David Martínez, gracias por sus saludos. También está por acá Gustavo, dice, a ver, vamos a ver cómo está esto acá. Dice, nos dejaron solos nuestros pastores. Gustavo Pérez, nos dejaron solos nuestros pastores. Se preocuparon más de nuestros cuerpos que de nuestra alma. Muchas ovejas siguen perdidas fuera del rebaño de Cristo. Oremos por nuestros obispos y sacerdotes para que Dios les conceda un corazón como el de Él. Amén, querido hermano Gustavo. Claro, así es lo que debemos de hacer. Y sinceramente, miren que a raíz de eso, yo les aseguro que la fe de muchos se bajó. Se bajó tanto que hasta la fecha no han vuelto a la iglesia. ¿Sí? O sea, no, ¿dónde estaba su fe? Pero muchas veces la actitud de la persona es la que lleva a la otra pues a flaquear, ¿cierto? En su caminar. Ya lo puso ahí el hermano Gustavo, dice la Biblia, 1 Corintios 10, 20 al 22. Bien, pues muchas gracias a todos. También por ahí tenemos otras personas que no comentan nada, pero que están mirándonos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y les siga dando ánimo para que se interesen en conocer más de nuestra fe, de fortalecerla a través de estos programas, ¿sí? Bien, queridos hermanos, pues vamos a poner sus necesidades de ustedes y las mías en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, pasen una excelente noche y nos vemos, si Dios quiere, en el ombligo de la semana. Y no se les olvide, la oración es la respiración de la fe. El miércoles con nuestra hermana Marta, aquí en este programa donde estamos desglosando la alegría del amor. Así que este documento, este papel, esta carta, esta encíclica, como la quieran llamar, la encuentran ahí en las oficinas de San Gregory. Los que estén por aquí
Y los que no, bueno, en alguna librería o en internet, en Amazon, la pueden ordenar. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. No se les olvide elevar a Dios una petición, una oración por este programa. Gracias y que Dios les bendiga. Hasta pronto.